Profe, ¿podemos apagar lo de... Sí, apagar el celular, apagar el celular. Dije de atrás, bueno. Te pones mañoso. Cuando hablamos de los sistemas de conversión analógica digital, digital analógica, se presenta una estructura como la que aparece ahí. Dentro de esa estructura, nosotros podemos ver los dos procesos de conversión. Tenemos inicialmente una variable física que puede ser cualquiera. Puede ser flujo, presión, temperatura, puede ser de nivel, puede ser sonido. Y luego tenemos un transductor. Simplemente el transductor lo que hace es convertir esta variable física en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica se aplica a un convertidor analógico digital que permite o realiza la conversión de esta señal analógica a una serie de bits, en una cadena de bits. Esta cadena de bits va a un sistema que es el CPU, la unidad aritmético lógica, el controlador, lo que se quiera, donde se hacen ciertas operaciones allí que son las que se quieren realizar. Posteriormente, la señal se envía en forma de bit a un convertidor digital analógico. El convertidor digital analógico lo que hace el proceso inverso acá, simplemente convertir toda esa serie de bits en una señal eléctrica que llega a un actuador, que es donde se va a producir el efecto de lo que se está o lo que se quiere controlar. Ese actuador está sobre la variable física, normalmente la que inicialmente se utilizó para todo el proceso. Cuando nosotros trabajamos con este tipo de dispositivos, existe una definición importante que es la resolución. La resolución, que también se le llama tamaño de paso, es la mínima expresión que puede obtenerse de una serie de valores. Por decir algo, si yo tengo una variable, o sea, una tabla de valores digitales de 4 bits, 0, 0, 0, 0, y luego cambio a la siguiente expresión, 0, 0, 0, 1, digitalmente eso me va a producir una salida analógica. Ese valor analógico que se obtiene allí con el bit menos significativo de todo el sistema binario es lo que se llama la resolución o el tamaño de paso. Ese tamaño de paso es el que va a servir para ir variando de combinación digital en combinación digital. Por decir algo, si nosotros tenemos un sistema de 4 bits y tenemos un convertidor digital analógico, nosotros vamos a tener en la salida una variable analógica. O sea, tenemos aquí una entrada digital, una salida analógica. Y si el tamaño de paso es 1 voltio, irá cambiando de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar a 15, que es el máximo valor que se puede obtener con estos 4 bits. Cuando es 1, 1, 1, 1. Cuando se tiene esa combinación, se tiene el valor 15 y él ha ejecutado toda la secuencia desde 0 hasta 15 hasta completar su secuencia, regresa de nuevo a 0 y comienza de nuevo el proceso. Y así sucesivamente. Esta variación que está acá entre cada una de las combinaciones producidas por cada una de las combinaciones digitales es lo que se llama resolución o tamaño de paso. La resolución o tamaño de paso es importante cuando se hace digitalización de señal. Si usted tiene una señal analógica y la va a digitalizar, usted tiene que utilizar un tamaño de paso adecuado. Mientras más pequeño sea el tamaño de paso, la reproducción de la señal analógica que usted tiene en el sistema digital será más exacta. O sea, será lo más parecido posible a la señal original. Si el tamaño de paso es muy grande, usted va a perder información. Mientras más pequeño sea, se va a reproducir más la señal que usted tenga. Porque él va haciendo una variación como de unos triángulos.
va haciendo una pequeña triangulación, y el tamaño de esa triangulación, mientras más pequeño, le va a reproducir a usted con mayor fidelidad la señal original, cuando se hace digitalización de señal. Esa resolución es un factor que se determina simplemente dividiendo lo que es el valor de la salida analógica entre la entrada digital. Esta entrada digital, por supuesto, esta serie de bits que están acá, hay que convertirlo a decimales, porque yo no puedo dividir 15 voltios entre 0,000111. O sea, que sería un valor analógico dividido entre un valor digital. Los dos tienen que estar, por decir, en la misma escala. Entonces, si yo tengo aquí una salida y son 25 miliamperios y aquí hay una entrada digital 1100, yo tengo que convertir esto en su valor en decimal para poder hacer la división. Esa división me daría a mí lo que se llama resolución, sería el tamaño del paso. Aquí hay unos ejercicios que después vamos a hacer, vamos a trabajar con esto. Posteriormente vamos a trabajar con estos ejercicios que aparecen acá. Y esas definiciones que están ahí. Aquí hay un ejemplo de una tabla de conversión. Tenemos simplemente un convertidor digital analógico de 4 bits, donde tenemos un bit que es el menos significativo y este bit que sería el más significativo. Por lo tanto, nosotros tendríamos aquí este que es el que vale menos, el que sería 2 a la 0. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Que serían los 4 valores que tendría ese número de 4 bits. Tenemos una salida analógica que en este caso es esta parte que está acá. Este sería el ejemplo de la gráfica que estaba anteriormente. Por cada valor digital nosotros vamos a tener un valor analógico. En este caso 000, por supuesto 0. Al tener 0001 tenemos 1, que es el menor valor. Entonces con la combinación más pequeña, que a partir de la combinación 0, esto es lo que se conoce como el tamaño de paso. Y de ahí él va variando en esa secuencia exactamente. De aquí a acá sería sumarle 1 a sumarle de nuevo 1, sumarle de nuevo 1, sumarle de nuevo 1 y así sucesivamente. Cualquiera de las dos combinaciones consecutivas que yo elija, si resto una menos la otra, debe darme el tamaño de paso. Eso tiene que cumplirse. En este caso, por supuesto, está muy indirecto. 10 menos 9 me va a dar 1. 12 menos 11 me va a dar 1. Siempre debe dar 1, sin importar cuánto es. Si yo tengo aquí un tamaño de paso que es 0,0018, cuando yo reste este menos este, tiene que darme 0,0018. O sea, es literalmente un... O sea, eso es el cambio que va haciendo con cada combinación, con cada combinación, con cada combinación. O sea que si la resolución es 2, va a ir 0, 2, 4, 6. Sí, 0, 2, 4 y así sucesivamente. Este es el convertidor digital analógico más sencillo que existe. Un sumador. Se le llama de ponderación binaria. Debe cumplir ciertas características para que él funcione como un convertidor digital analógico, que es como está especificado ahí. O sea, básicamente tiene dos funciones, como sumador de voltaje y como convertidor digital analógico. Tenemos uno que es el bit menos significativo, tenemos este que es el bit más significativo, y a él se le llama de ponderación binaria por la secuencia que tiene de la resistencia. Esto quiere decir que yo tengo un valor inicial acá debo tener el doble, esta debe ser el doble de esta debe ser el doble de esta, y así sucesivamente. O sea, yo la voy a ir multiplicando por 2, por 2, por 2. Si tengo otro aquí, tiene que valer 16K. Si tengo otro aquí, tiene que valer 32K. Y así sucesivamente tiene que mantenerse esa secuencia con los valores de la resistencia. La resistencia que se utilice como el bit más significativo debe coincidir con la resistencia de retroalimentación. Este valor tiene que ser coincidente con este, para poder determinar que este primer valor sea 1. El hecho de que yo haga la división entre este y entre este. Esto que está aquí sería el valor que tengo aquí multiplicado por la división de este entre este, que sería
un medio. Un medio. Esta sería un cuarto de B sub B y esta sería un octavo de BC. Siempre se tiene que cumplir. Te tiene que cumplir exactamente eso, por eso se le llama ponderación binaria. Esto sale, por supuesto, de una ecuación que se hace un análisis de nodo aquí. Y al hacer el análisis de nodo de este circuito sale esta ecuación. O sea, no es solamente el hecho tan fácil como yo estoy diciendo de este por este y este por este y este por este. No, yo debo hacer aquí un nodo, hacer las ecuaciones de corriente, hacer el análisis nodal y con el análisis nodal resulta esta ecuación que está acá. Incluso aquí se confunde la igualdad porque esto es negativo. Y es negativo porque se está utilizando la entrada inversora. Por lo tanto, la salida tiene que ser negativa. Si se emplea la entrada no inversora, la salida será positiva. Por esa razón, cuando aquí aparecen las combinaciones, ustedes ven que todas son negativas. Todas son negativas porque eso tiene un símbolo menos delante, precisamente porque se está empleando la entrada inversora. ¿Cómo combino yo esto que está aquí? Simplemente utilizando esta ecuación que está acá. Si yo tengo esta combinación que está aquí, 0, 1, 1, 1, esto me indica que esta entrada está desactivada y todas estas están activadas, estas tres. Si están activadas estas tres, está activada C, B y A. Esta no está activada y el resultado de la salida sería un medio más un cuarto más un octavo, que al final supuestamente da este resultado que está aquí. Este resultado que está aquí. O sea, estas combinaciones que están aquí me indican a mí cuál de estas entradas están activas y cuáles están desactivadas. El tamaño de paso es el bit menos significativo. Quiere decir que yo debo venirme hasta acá para determinar cuál es el tamaño de paso. El tamaño de paso sería cuando este vale 0, 0, 0, 1. Quiere decir que solamente está activada esta y daría un octavo. Y un octavo da 0,625. Por lo tanto, el tamaño de paso sería menos 0,625. Él tiene una conversión de 16 estados, desde 0 hasta 15, y sus salidas van desde 0 hasta menos 9,375 voltios. O sea, él hace la conversión de esta tabla, de cada una de las combinaciones, a estos valores que aparecen acá. Cualquier dos valores que yo tome, si resto uno menos el otro, me tiene que dar el tamaño de paso. O sea, yo tomo cualquiera de ellos consecutivos, dos valores, y tiene que darme el tamaño de paso. Eso, por supuesto, se cumple siempre y cuando las entradas sean uniformes. ¿A qué me refiero yo que sean uniformes? Si nosotros estamos considerando, como dice aquí, que todas las entradas varían entre 0 y 5 voltios, por esa razón de pronto alguien diga, bueno, pero un cuarto, un medio y un octavo nos da 4,375, como yo acabo de decir. ¿Pero qué indica esto? Que yo tengo activada esta, esta y esta. ¿Y cuánto valen cuando están activadas? 5 voltios. Entonces 5 sobre 2, 5 sobre 4, 5 sobre 8. Eso es lo que tengo que sumar. Y ese sería el resultado. Porque la primera está desactivada. Porque esto indica que las entradas digitales son 0 cuando vale 0, pero cuando vale 1... No, vale 5. Sería 5 sobre la cantidad 5 sobre lo que vale la resistencia. el decimal que esté ahí. Que está activo. El valor que esté ahí, no sobre la resistencia. Bueno, Entre otras palabras, no sobre la resistencia. Porque si fuera sobre la resistencia, fuera sobre el 2K, y no es sobre 2K, es entre 2. Cuando nosotros trabajamos con ese es uno de los tipos de conversión, se le llama ponderación binaria. Este es otro tipo de convertidor. Se le llama R, así como dice ahí, una red R2R. A diferencia del anterior, solamente utiliza dos valores de resistencia. Por decir algo, si R vale 10K,
Estas valen 20K cada una de estas. Y solamente se emplearían 2 valores de resistencia. El otro no. El otro, cada vez que yo añada una resistencia, tiene que ser con un valor diferente. Cada vez que se añada un nuevo bit, tiene que ser una resistencia diferente. Acá no, yo puedo añadir otro bit aquí y simplemente hago la misma secuencia de R2R, R2R y así sucesivamente. Básicamente ese que está ahí es un convertidor que lo que proporciona es corriente, no voltaje, a diferencia del anterior. Lo que hay aquí es una sumatoria de corriente. Y la corriente de salida sería esto que representa la resolución, que es K, multiplicado por D, donde D es el número binario convertido en decimal. Por ejemplo, si D sub 0, esto que está aquí, la resolución de todo este sistema es 1 miliamperio, y yo quiero saber cuál es mi corriente de salida para la combinación 1101, yo tengo que convertir 1101 a decimal, eso sería 13. 13 multiplicado por 1 me daría 13 miliamperios para esa combinación como salida. Esto sería la resolución multiplicado por el número binario convertido en decimal. El número binario se genera con estos interruptores. Cuando ellos están en esta posición, que están conectados a tierra, valen 0. Y cuando se conectan hacia acá, valen 1, porque en ese momento estaría alimentado con voltaje. Entonces tendría los valores que necesito: 0 y 1, 0 y 1. Y se aplica el mismo concepto del anterior. La I de referencia funciona, o sea, se calcula mediante esta ecuación. El voltaje aplicado acá, vamos a poner 5 voltios sobre el valor que yo elija de R. O sea, del valor que yo elija de R. Si yo trabajo aquí con 10K, esto sería simplemente el valor que está aquí, 5 voltios o 10 voltios dividido entre 10K. Eso daría el valor de esta corriente que pasa por aquí. Si nosotros suponemos que esta corriente sea 20 miliamperios, por aquí pasarán 10 miliamperios y por aquí 10. Al llegar a este nodo, 5 por aquí, 5 aquí. Al llegar a este nodo, 2,5 por aquí, 2,5 por acá, y 1,25 y 1,25. Se va dividiendo la corriente en cada nodo. Ahora, ¿por qué se divide en cada nodo si cuando yo tengo un sistema para que se divida la corriente entre dos resistencias y sean iguales las resistencias, y sean iguales corrientes, las resistencias tienen que ser iguales? Cuando yo llego aquí, esta resistencia no es igual a esta. ¿Por qué por aquí se va la misma corriente que está aquí? Si no son iguales las dos resistencias. ¿No influye la otra resistencia 2R que está al lado? La que está al lado, ajá, Sí. ¿cómo influiría? 2R porque 2 veces la resistencia de arriba. Y para que sea igual a la resistencia de abajo, tiene que. A la corriente completa que llega abajo, tiene que Ser iguales. ser igual. Y no son iguales. Aparentemente no son iguales. Si colocamos los interruptores todos en 0, estarían conectados todos a tierra, ¿correcto? Ujú. Sería 0 la corriente. ¿Seguro? No es 0. Sería la corriente. Esta resistencia está conectada entre el nodo 0 y tierra, ¿correcto? Ajá. Esta resistencia está conectada entre el nodo 0 y tierra. ¿Cómo está esta con respecto a esta? En paralelo. Si las dos son iguales, la resultante, ¿cuánto me da? R. R, la mitad. R. Que es la mitad. Esta equivalente de estas dos, ¿cómo queda con esta? 2R. 2R. 2R en paralelo con esta. R. Más R. 2R 2R. en paralelo con 2R. R en paralelo con esta. 2R.
2R paralelo con 2R me da una sola R que es esta. Por lo tanto, el equivalente de todo eso que está ahí es R. Y él ve esta de 2R, pero ve también que todo aquello vale 2R. Por esa razón la corriente se divide a la mitad. Si lo vemos de este lado, se divide en dos. Por eso tiene las dos formas de calcular la corriente. Cada una de las corrientes se calcula, fíjense que es la mitad de la anterior, la mitad de la referencia, la mitad, y se va dando la mitad, la cuarta parte, la octava, la 16, porque aquí está siempre con respecto a la referencia, ¿no? Entonces está aquí, es la mitad, y 3, y 2, la cuarta parte, esta es la octava parte, y la 16 parte, que es la más pequeña de todas, que esta pasaría a ser entonces el tamaño de paso. O el tamaño de paso es el menor valor, sea voltaje o sea corriente, independientemente de lo que sea. Nosotros tenemos aquí es corriente, una corriente, pero esa corriente la podemos convertir en voltaje. Utilizando referencia a Ajá. Haciendo lo del bueno. Sostiene la corriente y la corriente se pasa a voltaje. persona con persona. Nosotros tenemos una corriente, aquí está un ejemplo que tiene valores incluso. Si nosotros suponemos, por decir algo, tenemos aquí una corriente, no importa el valor, esta corriente pasa a través de esta línea, llega acá, a este punto 2, la corriente que entra en los pan es 0, por lo tanto toda la corriente que viene aquí pasa por esta resistencia. Toda la corriente pasa por la resistencia. Si yo quiero medir el voltaje de salida, coloco el voltímetro entre el punto 6 y el punto 3, que es tierra. Pero el punto 3 por tierra virtual es el mismo punto 2. Sí. Por lo Exacto. tanto, cuando nosotros colocamos el voltímetro entre el punto 2 y el punto 3, lo que estamos es midiendo el voltaje en esa resistencia. en la resistencia de 10K. Y eso nos daría El voltaje de salida. que es el equivalente del voltaje que se produce ahí en la celda. Ahí aparece una ecuación que permite calcular directamente el voltaje de salida. Son 15 porque son los indicativos, ¿verdad? Son 15 que... O sea, el voltaje de salida. Esto. No, esto es el voltaje de polarización. Eso es la alimentación de los cualquier pan. valor 5, 10, 12, 15, hasta lo que soporte los bancos. Ese es el voltaje de polarización. O sea, el voltaje positivo y el voltaje negativo. Una fuente dual. Ah, ok. Sería entonces 9 voltios. Eso no, o sea, esto no tendría nada que ver con la salida. Sí. Esto es simplemente el voltaje que hay aquí sería la corriente que pasa por aquí multiplicado por esta corriente. 9 voltios. O sea, la que pasa por aquí. 9.3 voltios. 9.3. Con ese ejemplo. Sí. Porque en ese caso estaría activado todo, ¿no? Sí. Todos activos, todos activos. O sea, esta sería la corriente máxima que tendríamos, de ahí para abajo. Esta ecuación que está aquí permite calcular el voltaje de salida. Y como aparece acá es negativo, porque esto es, la señal se aplica por la entrada de persona. La entrada de la persona está conectada a tierra. Por eso es negativo. Este es una ecuación que permite calcular directamente el voltaje de salida, que se puede determinar mediante la multiplicación de la resolución por el número binario convertido a decimal. Esta resolución es equivalente a esta ecuación que aparece aquí. Voltaje de referencia sobre el valor de R multiplicado por 1 sobre 2 a la n. N es el número de bits que se esté utilizando. Sean 4, sean 8, sean 16, lo que se tenga empleado. Por el valor de. Por el valor de la resistencia y la referencia, que no tiene nada que ver con las que están acá. Si yo puedo tener aquí una resistencia cualquiera. Esta vez, coincidentemente, esta coincide con los valores de R, pero eso no necesariamente es obligatorio. Y este es el número binario que está activo. O sea, si yo tengo activo este y estos dos desactivados, sería 1, 1, 0, 0. Ese sería el número 12. Y entonces esto se convertiría en 12.
Ahora, si yo tengo activado 0, 0, 1, 1, eso sería el 3. Y yo multiplicaría todo esto por 3. Y me daría el voltaje de salida. Probar con esa velocidad. No solamente los convertidores analógicos digitales y digital analógicos se hacen como operacionales. Aquí aparece un circuito que es 0808, que es un convertidor digital analógico. Incluso hoy en día, para los que están viendo micros por ahí, saben perfectamente que los micros traen incorporado el convertidor. Ya lo traen incorporado. Claro que lo No hay que estar diseñando nada. Lo que hay es que acondicionar la señal para que él la reciba, para que el micro la reciba. Entonces ahí tenemos un convertidor que es de 8 bits. Aquí aparecen los 8 bits, que son las entradas digitales, desde el bit menos significativo hasta el más significativo. Y esa es la ecuación que permite calcular el voltaje de salida. En este caso aparece 10 voltios acá, porque es el voltaje que tenemos acá. Y esto sería a 1 sobre 2, a 2 sobre 4, a 3 sobre 8, a 4 sobre 16, hasta llegar a 256, creo. Que es el valor máximo. Entonces de esos hay que ver cuáles están activos y cuáles no. Y simplemente, bueno, aquí lo está, 256. Entonces habría que ver cuáles están activos y cuáles no están activos. Esto me daría un resultado, lo multiplicaría por 10 y me daría El valor de salida. de salida. Las A son los pines, ¿no? Son los, sí, en este caso son cada uno de los pines. ¿Cómo sabemos cuáles están activos? Depende del número que esté llegando. Tenéis 8 pines. Técnicamente esto debería variar entre 0, 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1, 1, 1. O sea, son las combinaciones posibles. Ahora, ¿qué está llegando? Eso depende del sistema que se esté analizándose y la señal que esté en ese momento llegando. Si eso viene de un sistema que me va a dar a mí la posibilidad de leer todo esto, o sea, esto simplemente son entradas paralelas que se leen todas de una sola vez. O sea, no es una entrada serial, es una entrada paralela. Profe, ¿y el valor del pin lo dejamos en binario al usar la ecuación o lo convertimos a decimal? ¿Cuál? La ecuación tenéis que saber que Cuando se reemplaza. Cuando se reemplaza en la ecuación, ajá. Eso depende si es, esto es el voltaje que está llegando por ahí. O sea, 5 voltios. Puede ser 5 voltios. Ah, 5 voltios. 0, 5 voltios. Si es 5 sería Depende de la referencia que se esté empleando. Claro, claro. Ok. 5 entre 200. Depende de la referencia que se esté utilizando. Normalmente, o sea, eso tiene una sola referencia para todo. Si es una tecnología que es TTL, la tecnología TTL trabaja con 5 voltios. Pero si es una tecnología MOS, la CMOS trabaja entre 3 y 18 voltios. O sea, cualquier valor entre 3 y 18 voltios es aceptable para la tecnología TTL. De 3 a 15 en condiciones normales y de 3 a llegar hasta 18 los que tienen referencia para integrados que se emplean en sistemas que están sometidos a trabajos muy fuera de lo común, o sea, militares o otro tipo. La conversión analógica a digital es el proceso contrario, y uno de los dispositivos que convierte señales analógicas en digital es una estructura que se llama tipo flash. La estructura tipo flash se basa en una serie de operacionales funcionando como comparador. Un circuito codificador de prioridad, o algunos le dicen decodificador, pero realmente es un codificador de prioridad. Y ese circuito que está ahí es un circuito que es convertidor analógico digital de 3 bits, porque lo más que tiene en la salida son 3 bits. En este caso son 3. O sea que sus respuestas van a ser desde 0, 0, 0, que son 3 ceros, hasta 1, 1, 1, que es 7 en decimal.
O sea, eso es como va a funcionar. Es el más rápido de todos, pero es el más problemático de todos debido a que el número de operacionales que hay que utilizar crece exponencialmente. Eso es demasiado. El número de operacionales que hay que utilizar para cada convertidor representa n-1 sobre el número que se quiera utilizar. Por decir algo, el número máximo que hay ahí sería el número de bits de combinaciones en la salida son 8. El número de operacionales que hay que usar son 7. Si yo tengo 4 bits, el número máximo sería 15. Mejor dicho, tengo 16 estados. Para 16 estados tengo que trabajar con 15 operacionales. Bicho. O sea, uno que cada estado. Básicamente. Para compararlo. Se fundamenta en un divisor de tensión, que es el que aparece ahí con todas las resistencias que están ahí incluidas, todas del mismo valor, para producir voltajes de referencia idénticos, o sea, básicamente. Supongamos que el voltaje de referencia sea 1 voltio. Entonces nosotros tendríamos aquí 1 voltio, aquí serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voltios. Habría que alimentarlo con 8 voltios para que en cada punto de esto dé 1 voltio. Perdón, 1 voltio más, ¿no? 1 aquí, 2 aquí, 3, 4, 5, 6, 7 y por supuesto aquí 8. ¿Cómo funciona él? Nosotros tenemos aquí una entrada analógica y esta entrada analógica se compara con cada uno de los valores de referencia que tiene ahí y nos da una respuesta acá. Supongamos que tenemos aquí en la entrada 2,5 voltios. 2,5 en todas estas entradas. 2,5 es mayor que 1. Sí. Sí. Entrada Positivo. salida 1, quiere decir que aquí llega 1 digital. Aquí 2.5 mayor que 2. Sí. Sí. Como 2.5 es mayor que 2, esto es positivo, esto es 1. 2.5 será mayor que 3? No, esto No. sería 0. Y de aquí en adelante todos son 0. 0, 0, 0, 0. Se activaron solamente dos bits. Solamente se activaron la entrada 1 y la entrada 2. ¿Cómo funciona un codificador de prioridad? El codificador de prioridad busca cuál es la línea de mayor prioridad que está activada. Y ese es el número binario que proporciona en la salida. Quiere decir que en este caso la mayor que está activada es esta, la segunda línea, y la salida sería entonces 0, 1, 1. Perdón, 0, 1, 0. 0, 1, 0, ajá. 2. Es el número 2. Si tuviera activada el de más arriba. Activada, porque ellas se van activando y no voy apagando. Después que está activada ya no se puede apagar. Si está activada el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, hasta aquí, esta es la de mayor prioridad y esta es la que le va a hacer caso. Sería 6, sería 1, 5, 1, 0. 0 en la salida. 1, 0. El número 6. Así es como funciona el codificador de prioridad. Ah, ok. O sea, le hace caso es a la línea de mayor prioridad que esté activada. Y eso es lo que produce la salida en binario. Y si llegas al 7, me imagino que se activan las Todas. Hasta ese es su valor máximo. Madre. Recordándolo así. Este circuito utiliza otras cosas. Es un circuito de rampa simple. Tiene otros elementos involucrados. Tiene un generador de señal rampa. Tiene una compuerta AND, un comparador de voltaje, un contador de pulso, un sistema de almacenamiento de datos o de bits, que son los latches o candados, no sé cómo se le llama, que cuando se coloca con ese nombre es porque están fundamentados en flip-flop. Quiere decir que su estructura interna es flip-flop. Por lo tanto, si son flip-flop, son dispositivos de almacenamiento de datos, de bits, para ser exacto.
Es un dispositivo entonces que almacena 8 bits, desde D0 hasta D7, 8 bits. Y esa señal tiene, esa parte tiene una línea de entrada de control, que es la entrada EN, que es la entrada de Neighbor, que permite activar eso para que la salida se muestre. Mientras esa línea no esté activa, la salida no va a mostrar absolutamente nada. Si uno tiene una entrada analógica, supongamos que sea 3 voltios, esto es un generador rampa que comienza en 0 y comienza a crecer, a crecer, a crecer. Mientras él no llegue, si aquí tenemos 3 voltios, mientras él no llegue a 3 voltios, esta salida es mayor que esta. Si esta salida es mayor que esta, tenemos aquí un 1. Si tenemos un 1, todas las señales del reloj que entren aquí pasan al contador y comienza a contar. Estará contando los pulsos mientras esa entrada sea 1. Esta rampa sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo hasta que llega un momento en que sobrepasa. Al sobrepasar, aquí sería 0. Esto bloquea esto. Ya estos pulsos no llegan. Deja de contar. En este momento, cuando esto tiene un nivel 0, informa a este, que es la lógica de control, que debe activar la memoria. Se supone que ya han dejado de contar y automáticamente todos los números que le está contando, toda su secuencia de conteo ha pasado acá y se ha almacenado acá. En este momento la lógica de control le informa que debe mostrar la salida y él muestra la serie de bits que tiene almacenado, dependiendo del número de pulsos que contó. Posteriormente resetea esto, lo vuelve de nuevo acá, limpia el contador, lo resetea, lo coloca todo en 0, desactiva el enable y lo deja listo para otra conversión, para una nueva conversión. Un sistema que funciona similar al anterior. La diferencia está en que la rampa no es simple, sino que es doble y que tiene incorporado ahora un integrador. Un integrador. Si nosotros tenemos acá una entrada analógica a través de esto que es un switch semiconductor, o sea, no algo manual. Es un dispositivo integrado que tiene internamente un switch. Es un integrado que lo que tiene son switches dentro. Así como hay integrados que lo que tienen son resistencias. Hay integrados que traen 9, 10 resistencias dentro. Igual ocurre con esto. Es un integrado que tiene un switch. Simplemente el switch, ¿cómo funciona esto? Que tiene 2 puntos y tiene un punto de control. Al llegar el pulso por ese punto de control, el switch cierra abajo, dependiendo de la señal para lo cual está predeterminado. Nosotros tenemos aquí una entrada analógica. Esa entrada analógica se integra a través de este integrador. Esto me debe dar una señal negativa, porque estamos usando la entrada inversora, porque sería menos la integral de la señal de entrada por diferencial del tiempo. O sea, esto que está acá sería acá. Si nosotros tenemos aquí un valor constante, vamos a suponer, tengo aquí 3 voltios, yo voy a integrar 3 diferencial del tiempo, y 3 diferencial del tiempo me da 3t, y 3t, eso es una línea recta, con pendiente 3. Como es negativa, la pendiente es negativa, hacia abajo. O sea, sería, aquí en la salida yo lo que tengo es una rampa aquí, negativa, por este signo que está aquí. Y como este es un valor que es constante, se supone que está viendo un valor constante, a lo que yo integro un valor constante, lo que me da es una línea recta, porque estoy considerando que tengo una señal cuadrada. Y en un integrador, si yo le aplico una señal cuadrada, me da una señal diferencial, porque le está integrando. En cambio, yo no puedo utilizar un derivador con señales constantes, porque si derivo una señal constante me da 0.
Entonces yo nunca voy a obtener entonces un derivador, si yo le aplico una señal cuadrada, a la salida nunca voy a obtener salida, o sea, no voy a tener valores, voy a tener una línea que vale 0 todo el tiempo, porque es un valor constante. En cambio, cuando es un integrador, se supone que si él ve un valor constante, lo ve como si fuese la parte, diríamos, de cuando está en alto una señal cuadrada. Pues cuando está en bajo vale 0. Pero cuando está en alto tiene un valor, 4 voltios, 5 voltios, lo que sea. Y eso es lo que va a integrar. Y la integral de una constante simplemente es una línea recta. Entonces aquí nos sale una línea recta, una rampa negativa, que va a tener un tiempo de duración que va a depender de estos dos valores. El tau de estos dos dispositivos es lo que hace que esa rampa tenga un tiempo determinado. Simplemente yo tengo una señal acá que es negativa y tengo aquí un valor de tiempo. ¿Qué tengo aquí? 0, 1. Cero. 0. Es cero. Supongamos que yo tengo aquí una No. señal negativa. Yo tengo una rampa a partir de 0 y me dio menos 4, menos 3, menos 8, menos ta. Si yo tengo aquí un valor negativo y un valor positivo, este es mayor que este. Porque 0 es mayor que cualquier valor negativo. Sí, sí. Y si 0 es mayor que cualquier valor negativo, yo tengo aquí 1. Uno, sí, sí. Sí, estaba viendo al revés el OPAM. ¿Verdad? Al Sí. revés. ¿Viste al revés? El signo, los signos del OPAM, exacto. Sí. Tener cuidado que se O pase. sea, ¿cómo lo viste? Sí. Ajá, sí, por eso. Como el magia veo aquí. Sí, exactamente. Para tener solvente. Porque un valor de 0 voltios es mayor que cualquier valor negativo. Claro. Por lo tanto, esto estaría produciendo aquí un 1. Este 1 hace que los pulsos comiencen a pasar hacia el contador y que él comience a ejecutar el conteo. Tiene una señal aquí, una señal de borrado, tiene una señal de control de retroalimentación y tiene una señal de enable para activar la memoria. ¿Qué significa EN? Enable. Entrada. ICLK. Sí, enable. ICLK. ¿Cómo? CLK. CLK, clock. Clock. ¿Qué quieres decir? Es raro que pregunte eso. No, por si acaso. ¿Ah? Por si acaso. Por si Hay que acaso. estar seguro, ¿verdad? Sí, hay que estar seguro, hay que estar seguro. Ese es el que tiene microprocesadores. Eso todo desde Sí, yo sé. digital. Yo estudié para eso. En digital Estudiamos, se pues. describe así. Pero, brother. Claro, que fue que fue en pandemia, ¿no? Sí. Claro, ¿sabes así? Ah, sí. Sí, la semana pasada fue pandemia. Estudié pandemia, hermano. Al igual tiene una lógica de control, la lógica de control permite mantener, después que hay un cambio acá, la lógica de control envía una señal acá y cambia este interruptor, Lo apaga y reinicia. le coloca el valor negativo. Entonces ya yo tengo aquí un valor negativo, con un valor negativo me da aquí un valor positivo. Positivo se hace negativo. Esto hace que sea negativo y bloquea el conteo. Y para cuál es lo que se activa. Lo bloquea, esta lógica de control es la que se encarga de controlar todo. Y cuando lo bloquea el valor que está en el contador pasa al... Entonces se activa esto, activa todos los elementos acá, de que muestren los datos y muestra lo que había almacenado el computador. Qué bendición. Wow. ¿Qué significa dama? Lo que Dios quiera. ¿Qué significa dama? Bertale. Ah, Arriba y abajo. bueno, ¿cómo así, mano? Upidown, arriba y abajo. Subida para abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo, exacto. Contador ascendente descendente. Pero es que ese está. El abajo está negado, exacto. Un contador ascendente descendente.
que lo que indica que cuenta en forma, cuenta como se dice vulgarmente hacia arriba y hacia abajo. Lo que acabamos de En decir forma nosotros. ascendente, en forma descendente. Para que cuente en forma ascendente, debe haber un 1. Y para que cuente en forma descendente, es cuando vale 0. Por eso aparece esa barra encima del down. Y por eso aparece ese círculo en la entrada de conteo descendente. Lo que implica que se activa con nivel 0. Los círculos en las entradas o las salidas de los circuitos digitales indican el nivel de funcionamiento. Un círculo en una entrada indica que su nivel de activación es 0. Y un círculo en la salida indica que es como tener un inversor en la salida. O sea que si me da 1, eso se va a invertir. Se me va a dar lo contrario de lo que uno normalmente supone. Igual ocurre con ese círculo en la entrada. Se puede interpretar como si ahí hubiese un inversor antes de que comience ahí al circuito. Tiene la particularidad que esto es un convertidor analógico digital, pero dentro de su circuitería tiene un convertidor digital analógico, que es el bloque ese que está ahí abajo. Y tiene sentido, porque la data que sale del contador son bits. Y el comparador tiene que tener la comparación de dos señales analógicas. Exacto. No puede comparar una señal analógica contra una digital. Va a comparar dos analógicas. Entonces, esa señal en bits que está ahí, digital, tiene que convertirse en un valor analógico para que el contador pueda hacer su funcionamiento. Cuando llega al límite, pasa el sistema. Igual acá, un bloque de memoria, un circuito de control que activa el bloque de memoria, y el funcionamiento de aproximaciones sucesivas es un método que se le llama por mitades. ¿Qué significa por mitades? Que yo voy a buscar, por ejemplo, yo tengo que tener la mitad del valor que necesito y tengo un intervalo, por ejemplo, de valores, y yo simplemente me ubico en el centro. Y es como un algoritmo. Pregunto, ¿dónde está el valor que estoy buscando? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si voy hacia la izquierda, en el segmento que me quede del lado izquierdo, de nuevo lo parto a la mitad. Y luego de nuevo pregunto, ¿a dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Y voy dividiendo los segmentos en mitades, en mitades, en mitades, hasta llegar al valor que requiere. Eso es la secuencia de aproximaciones sucesivas. Y es básicamente como un algoritmo. Es básicamente, ahí se ejecuta prácticamente un algoritmo, pero con elementos físicos. Y el contador es, por supuesto, para poder contar hacia arriba y hacia abajo, si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Tiene que hacer la secuencia de conteo. ¿Cómo separa eso a la mitad? Simplemente con que el bit más significativo se coloca en 1 y todos los demás en 0. Estoy en la mitad. Cuando Q7 vale 1 y todo lo demás vale 0, estoy en la mitad. Y de ahí comienza la secuencia a ejecutarse. Y él va hacia la derecha o hacia la izquierda. Y va cambiando los valores dependiendo de lo que ocurre en el algoritmo. Va fijando valores, los va dejando, los va cambiando y los va almacenando. Y el número binario se va pasando hacia la memoria que aparece ahí. Muchos de los sistemas digitales de conteo que existen funcionan bajo ese esquema. Muchos. O sea, es el método, diríamos, más rápido que existe para dar una lectura en digital, que es de aproximaciones sucesivas. La mayoría de los frecuencímetros que hay en este laboratorio funcionan con ese esquema, para mostrarnos la lectura, o sea, cuánto están suministrando de frecuencia. Trabajan con ese método. La condición para eso es que la señal de reloj tiene que ser una frecuencia bastante alta, pues tiene que hacerlo a alta velocidad, para que él vaya haciendo todo el proceso muy rápido, y vaya haciendo y me dé prácticamente en forma instantánea una lectura. Si no pareciera, se puede tardar demasiado, pero no es así. Los procesos son básicamente instantáneos.
El libro de sistemas digitales de Toshi, el libro de sistemas digitales de Floyd, el libro de diseño de sistemas digitales de Morri Mano, que supuestamente son 3 libros que se usan en digital. Tienen toda la información teórica que ustedes quieran sobre esos diagramas que acabamos de ver. Cualquier libro digital medianamente aceptable debería tener esa información. No usamos ninguno. No usaron ninguno. Ni uno. Es más, ni lo mencionaron. Nos venimos enterando que existe eso. ¿Verdad? Sí. ¿Existen libros digitales? Sí. Vamos, pero mire, fino. Cada día mejores. Cada día más ingenieros. Pero pobre. ¿Ah? Esto es otro de los parámetros que se emplean en la parte de conversión. Aquí hay un ejercicio que luego lo vamos a analizar, que es para determinar el tiempo de conversión de un sistema de rampa digital contra uno de aproximaciones sucesivas. De por sí ya les acabo de dar la respuesta, cuál es el más rápido. Pero esta ecuación permite calcular el tiempo. Nos dan los datos ahí, 10 bits, utilizando una frecuencia de reloj de 500 kHz. Y determinar cuál es el más rápido de ellos. También, al igual que el anterior, existen algunos circuitos de estos que son circuitos integrados. Incluso ya esto tiene una escala de integración más alta que los demás. Porque si nosotros vemos, hay otras entradas que no han aparecido hasta este momento. Aquí están los datos de las salidas digitales. Tiene una entrada de lectura y una de escritura. Tiene una entrada de selección de chip select. Este es para lectura, este es para escritura. Tiene por aquí una de interrupciones. Los que están viendo micro saben de lo que estoy hablando. Deberían saber de lo que estoy hablando. Más o menos. Tiene los sistemas de reloj. Y tiene otras entradas adicionales. Pues, Esto creo que ya está en la página. Eso ya es que si no se usaba nada. Sí. Porque no queréis la parte de electromedicina, y me dijiste, ¿no? No, tampoco lo eso todavía no, eso para después. ¿Por qué tenemos No, que aquí adelantar las cosas? ¿cómo es? Sistemas de comunicaciones 2. Él ve cosas más sencillas. No, yo estoy en tele porque no van a cambiar. Mentira. Imagínate.